En la gala anual de innovadores del área de la Bahía, Eleanor Vance fue la estrella del evento, una figura clave del nuevo panorama tecnológico. Mi inspiración, mi éxito, todo proviene de una luz que iluminó mi vida hace 3 años, dijo. Sostenía con fuerza el premio cristal, con los ojos brillantes de lágrimas mientras miraba a Julian Chase, sentado en la mesa principal. Julian, gracias. El hombre de la mesa se puso de pie y la miró al otro lado del salón con una expresión de pura adoración. Todo el evento se transmitió en directo y el chat de YouTube se llenó de comentarios como, ¡qué pareja tan ideal! Y ¡una pareja poderosa! Nadie recordaba que hace 3 años vendí el antiguo reloj Patek Philippe de mi abuelo, la última reliquia familiar que me quedaba, para darle a Eleanor su primera ronda de financiación. Ella también lo había olvidado hasta una semana después. Una transmisión en vivo desde una pequeña galería de arte en Oakland se hizo viral y lo cambió todo. Ante la cámara, me coloqué junto a un cuadro titulado, Hace 3 años, y hablé con calma al micrófono. Me gustaría decirle una cosa al Caleb Hayes de, hace 3 años, no vendas el reloj. Hay personas que simplemente no valen la pena. Esta vez, Eleanor lo vio. La noche en que decidí solicitar el divorcio. La luna pendía en el cielo como un trozo de hielo. Marqué el número de Eleanor, pero contestó la voz de Julian. Hola. Necesito hablar con Eleanor. Está en una cena de celebración. Todo lo que tengas que decirle, puedes decírmelo a mí. Su tono denotaba la arrogancia despreocupada del vencedor, una satisfacción sutil que ni siquiera se molestaba en disimular. Antes, habría rugido, como una fiera enfurecida, gritándole que se alejara de su teléfono. Pero ahora, sabía con escalofriante certeza que su teléfono estaba justo donde debía estar, en sus manos. No podía permitir que me colgara como tantas veces antes, dejándome sumirme en la locura contra la presión de la fecha límite. Acepto el divorcio que ella quiere, dije con una voz tan tranquila que me sonaba extraña. Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea. La voz de Julian volvió a oírse, cargada de incredulidad. ¿Hablas en serio? Sí, oí un leve roce de la ropa al pasar el teléfono. Luego, la voz fría y familiar de Eleanor. Claro, sabía que era ella. Oír su voz aún me producía una extraña y desconcertante sacudida. Desde que se mudó de nuestra casa a vivir con Julian hace 6 meses, nuestra comunicación se había reducido a un ciclo tóxico de silencio gélido y discusiones explosivas. Lo último que me dijo fue, Caleb, quiero el divorcio. Si sigues acosándome, pediré una orden de alejamiento. Medio año después, finalmente me rendí. Julian dijo que habías aceptado el divorcio. Aunque no respondí de inmediato, Eleanor habló primero, con un tono de genuina confusión en la voz. No lograba comprender de dónde provenía su confusión. ¿No fue ella quien pidió esto? Pero estaba demasiado cansado para analizarlo. Simplemente asentí con un gruñido. Busca un momento. Tenemos que firmar los papeles. Entonces colgué. 2. Era la primera vez que le cortaba la llamada. Durante los 6 meses que habían transcurrido desde que descubrí su infidelidad, ella había sido la que terminaba unilateralmente todas las conversaciones. Los había maldecido a ambos con las palabras más venenosas que pude imaginar. Yo también le rogué, me humillé y le supliqué que volviera. Pero Eleanor siempre suspiraba con irritación. Caleb, ¿puedes dejar de comportarte como un loco? Llámame cuando te hayas calmado. Luego, llamé. No importaba cuántas veces devolviera la llamada, siempre me encontraba con el tono frío e impersonal de su contestador automático. Quería estar tranquila. Pero la idea de que nuestra historia de 10 años, desde novios en la universidad hasta marido y mujer, terminara de una forma tan sórdida y cliché me impedía controlarme. Quería gritarle, preguntarle por qué había roto nuestros votos. Quería decirle que la perdonaría por todo, absolutamente por cualquier cosa, con tal de que volviera a casa. Pero mi rabia y mis súplicas solo consiguieron que se alejara más y más, dejándome luchar contra mis propios demonios hasta convertirme en el monstruo que ella describía, un hombre amargado y patético. Estaba atrapado en arenas movedizas llamadas Eleanor, y llevaba 6 meses luchando contra ellas. Hasta hace 3 días, vi la repetición de la gala de premios.
El presentador le preguntó a Eleanor, al alcanzar este increíble hito, ¿a quién te gustaría agradecer especialmente? Todos, incluyéndome, esperábamos un discurso genérico, aprobado por Relaciones Públicas. Pero la mirada de Eleanor atravesó la cámara y se posó en Julian, en primera fila. Fue una mirada tan cruda y directa que supe que no estaba preparada por su publicista. Al fin y al cabo, a su nivel, cada palabra que decía valía oro. Y en ese momento, optó por ser brutalmente honesta. Julian pareció sorprendido al principio, pero enseguida se adaptó al papel, deleitándose con la gloria que ella le acababa de conceder. Incluso se puso de pie y le lanzó un beso. Eleanor sonrió con una sonrisa dulce y complaciente que nunca antes le había visto. Fue una mirada de puro afecto, sin reservas. Entonces, pronunció la frase que finalmente me destrozó el corazón. Mi inspiración, mi éxito, todo. Todo proviene de una luz que llegó a mi vida hace 3 años. Julian, gracias. Mientras hablaba, el brillo de sus ojos eclipsó todos los focos del auditorio. Entre el público, Julian sonreía triunfante mientras alzaba la barbilla en señal de agradecimiento. 3. Cuando vi el vídeo, ya era tendencia número 1 en Twitter. Los comentarios eran una avalancha de felicitaciones y envidia. Dios mío, así son las almas gemelas. Una pareja poderosa de verdad. Me encanta. Se conocieron hace 3 años y se apoyaron mutuamente hasta llegar a la cima. Esto parece sacado de una película. ¡Qué bonito! Les deseo una vida llena de felicidad. Me quedé mirando la pantalla, completamente paralizada. ¿De verdad Eleanor lo amaba tanto? ¿Lo suficiente como para borrar por completo nuestra historia compartida? ¿Lo había olvidado? Hace 3 años, nuestra empresa emergente estaba al borde de la quiebra. Fui yo quien, sin decirle nada a nadie, vendió el antiguo reloj de bolsillo Patek Philippe que me había dejado mi abuelo, su único legado. Usé ese dinero para saldar las deudas de la empresa, dándole la oportunidad de resurgir de sus cenizas. Y ahora, decía que la luz que conoció hace 3 años era Julian. Pensé que reaccionaría como en los últimos 6 meses, destrozaría mi teléfono en un ataque de ira. Saldría furiosa de casa para enfrentarla. Pensé que destruiría todo en nuestro apartamento y luego me acurrucaría entre los escombros, gimoteando como un animal herido. Pero esta vez no lo hice. Me quedé allí completamente inmóvil. El interminable desfile de comentarios de felicitación pasaba ante mis ojos como líneas de código frío e insustancial, incapaces de despertar en mí la más mínima emoción. Sentía como si me hubieran arrancado algo del alma con violencia. Y con una sensación de shock, lo comprendí. Ya no podía sentir su traición. La obsesión se había apoderado de mí en un instante. Lingo también lo hizo. Y eso dio pie a la llamada que dio inicio al capítulo 4. Unos minutos después llegó un mensaje de Eleanor. Era una burbuja blanca que contrastaba fuertemente con el mar de mensajes rojos. El mensaje no se envió correctamente, ya que las notificaciones se habían acumulado durante meses. Así que, finalmente, me desbloqueó. Una sonrisa amarga e irónica se dibujó en mis labios. Eleanor me dijo que fuera mañana a nuestro antiguo apartamento. Su abogado estaría allí con los papeles. Una vez que ambos confirmáramos que todo estaba en orden, podríamos firmar y comenzar el periodo de espera obligatorio de 30 días que establece el Estado. Vale, respondí. Al día siguiente, llegué puntual a lo que una vez fue nuestra casa. No había entrado desde que Eleanor se mudó hacía 6 meses. En cuanto abrí la puerta, me golpeó una bocanada de aire viciado y húmedo. En el sofá del salón, un par de mandos de Xbox que no eran míos estaban tirados sin cuidado. Mi vieja estantería, antes repleta de libros de historia del arte y cuadernos de dibujo, ahora estaba abarrotada de figuras Funko Pop de edición limitada y otros objetos de colección. Sabía que eran de Julian. Me recibió el abogado de Eleanor, un hombre de semblante serio, de unos 40 años, con gafas de montura dorada. Me dirigió un breve y profesional asentimiento. Señor Hayes, por favor, tome asiento. La señorita Vance llegará en breve. Señaló el sofá. Me quedé de pie. Esta casa, un lugar que una vez decoré con mis propias manos,
Ahora estaba tan marcada por la presencia de otro hombre que me resultaba asfixiante. Esperé un buen rato, el suficiente para que la manecilla de las horas del reloj de pared diera una vuelta completa. Eleanor aún no había llegado. Disculpe, ¿tiene una hora estimada de llegada para la señora Vance?, pregunté finalmente al abogado, que había estado absorto en sus documentos todo el tiempo. Ni siquiera levantó la vista. La señora Vance está en una reunión muy importante. Puede que llegue un poco tarde. Fruncí el ceño, a punto de decir algo más, cuando vibró el teléfono del abogado. Respondió, escuchó un instante y su expresión cambió. Entendido, señor Chase. Le avisaré. Al colgar, finalmente me miró con una extraña mirada de lástima. ¿Señor Hayes? El señor Chase me acaba de informar que la cena de celebración de la señorita Vance se alargará mucho esta noche. Dijo que no deberíamos esperar. 5. Una cena de celebración. Siempre otra cena de celebración. Podía imaginar la escena a la perfección. Eleanor, radiante y el centro de atención, rodeada de admiradores, riendo y radiante. Y Julian, en el papel del orgulloso compañero, a su lado, desviando los brindis en su nombre y disfrutando de su gloria. Para ella, mi existencia no era más que una cita inoportuna, fácilmente cancelable y olvidable. ¿Qué? La voz de Eleanor resonó desde la puerta. Al final había venido, con aspecto agotado y un ligero olor a vino. Julian la seguía a regañadientes, con expresión impaciente. Vi cómo la mirada de Eleanor recorría la habitación, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. ¿Por qué sigues ahí parada? No dije nada. Fue Julian, que estaba detrás de ella, quien habló, fingiendo sorpresa con un exagerado, «Ah, hola». Se me olvidó decirte que Eleanor quería reprogramar la cita para mañana. Hoy estamos desbordados. Su tono era frívolo, sus ojos brillaban con una autosuficiencia. Eleanor no lo corrigió, lo que constituía una confirmación tácita de su historia. Fue Julian quien hizo que el abogado me mintiera, haciéndome esperar aquí más de una hora como un tonto. Fue una maniobra infantil y mezquina para abusar de mi poder. Eleanor vio mi enfado, pero no dijo nada. Simplemente me entregó una carpeta. Hablemos en la oficina. Se giró y entró en el despacho, cerrando la puerta y dejándonos a Julian y a mí fuera. Al pasar junto a él, capté el inconfundible destello de triunfo en sus ojos. 6. Siéntate. Dentro del estudio, Eleanor señaló la silla frente a su escritorio. Me senté, con la mirada perdida en las estanterías empotradas detrás de ella. Antes estaban llenas de mis pinturas, lienzos y libros de arte. Ahora, estaban abarrotadas de bolsas de compras de marcas de lujo y un juego de palos de golf. Eleanor siguió mi mirada, y su expresión se complicó por un instante. Aparté la vista rápidamente. Aquí está el acuerdo, dijo, deslizando un documento sobre el escritorio hacia mí. Mientras leía, sus ojos no se apartaron de mi rostro. Estuvimos juntos 10 años. Te mereces lo que te corresponde, y no te defraudaré. Este apartamento y los 2 coches del garaje son tuyos. Además, te haré una transferencia a tu cuenta. ¿Acaso esa era su idea de compensación? La idea me cruzó la mente fugazmente, pero no me distrajo de la lectura. Los términos del acuerdo eran, en efecto, increíblemente generosos. Ella siempre había sido generosa, sobre todo con el dinero. No quiero nada, dije tajantemente. ¿El apartamento? ¿Los coches? No. Solo dame la escritura de ese viejo estudio en Oakland. Ese estudio, lo alquilamos justo después de graduarnos. Era pequeño y destartalado, helado en invierno y sofocante en verano. Pero allí plasmábamos nuestros sueños más hermosos. Firmé el acuerdo con un trazo fluido y decidido y se lo devolví. Eleanor parecía atónita. Probablemente no esperaba que yo fuera tan eficiente. Todo el proceso terminó antes de que tuviera tiempo de asimilarlo. Me puse de pie. El plazo de espera es de 30 días. Nos vemos entonces en el juzgado. Me di la vuelta para irme. Caleb, ¿algo más? Pregunté volviéndome. ¿Eso? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme?
Eleanor frunció el ceño con fuerza, su tono era una mezcla de incredulidad y algo más que no supe descifrar. Una pregunta inquisitiva. La miré, confirmando que realmente me la estaba haciendo. Me detuve un instante a reflexionar. Hemos llegado a este punto, Eleanor, respondí. ¿De verdad creías que iba a desearos a ti y a Julian una vida llena de felicidad? Había dejado ir las cosas, pero no era una santa. Eleanor se quedó sin palabras. Sus ojos parecían nublarse, su expresión se volvió indescifrable. Justo cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, volvió a hablar, esta vez con voz más suave. Caleb, sé que te hice daño. Las facturas médicas de tu padre. Yo seguiré pagándolas. Todas. 7. La mención de mi padre me heló la sangre. Si había alguien en este mundo que jamás hubiera querido vernos a Eleanor y a mí acabar así, era él. Eleanor y yo empezamos a salir en nuestro primer año de universidad. En nuestra peor época, compartíamos un minúsculo estudio donde apenas cabía una cama. Cuando compartíamos un paquete de ramen instantáneo, ella siempre me daba el único huevo. Cuando hacía frío, descosía su vieja chaqueta de plumas y rellenaba mi edredón con el relleno para que abrigara más. Más tarde, cuando fundamos la empresa, mi padre vio lo mucho que trabajábamos y nos dio todos sus ahorros. Incluso vendió su casa para apoyar su sueño. El día que Eleanor consiguió su primera ronda de financiación importante, abrazó a mi padre y lloró desconsoladamente. Le juró que cuidaría de mí el resto de su vida. Mi padre solo sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaron, y agitó la mano. Mientras ustedes dos sean felices, yo soy feliz. De verdad creí que seríamos felices para siempre. Pero en tan solo unos pocos años, todo cambió. Eleanor tuvo a Julian. A mi padre le diagnosticaron cáncer de pulmón. Los medicamentos de terapia dirigida costaban decenas de miles de dólares al mes, una deuda enorme que jamás habría podido afrontar sola. Fue Eleanor quien lo había estado pagando todo, quien lo había mantenido con vida. Pero ahora, no te preocupes por eso, dije, intentando mantener la voz firme. Gracias por el ofrecimiento. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Apenas había salido del edificio cuando Julian me alcanzó. Me interrumpió, ajustándose con aire de su traje de Tom Ford. Reconocí la marca. Era la favorita de Eleanor. Una vez me compró una. Nunca me lo puse. Oye, gracias, tío, dijo con una sonrisa de suficiencia y triunfo. Por fin lo has soltado. Parecía un general regodeándose en su territorio conquistado. De nada, dije con una leve risa sin gracia. Solo intenta no cometer los mismos errores que yo. La sonrisa de Julian vaciló un instante antes de que volviera su arrogancia habitual. No soy tú, espetó con desdén, acercándose y bajando la voz. Ya has visto cuánto me quiere. Se refería a un incidente de hacía unos meses. Eleanor lo había llevado a una reunión con nuestros antiguos compañeros de universidad. Yo no debía haber estado allí. Una de sus antiguas compañeras de piso, disgustada por la situación, me había enviado la dirección por mensaje secreto. Llegué justo cuando la fiesta estaba en pleno apogeo. Estaban jugando a un estúpido juego de beber y alguien retó a Julian a darle a Eleanor un chupito de tequila, boca a boca. Julian la rodeó con el brazo, con una sonrisa pícara, y le preguntó, ¿te apuntas? Sin dudarlo un instante, Eleanor echó la cabeza hacia atrás y le bebió el trago de los labios. La sala estalló en vítores y silbidos. Me quedé en la puerta, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Pero lo que sucedió después fue lo que realmente me hundió. Era el turno de Eleanor. Su reto era llamar al primer contacto de su teléfono y decirle, «Te quiero». Todos en esa habitación sabían que yo había sido la primera en contactar. Ya había sacado el móvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando una llamada que quizá me diera un hilo de esperanza al que aferrarme, una mentira, me decía a mí misma. Pero Eleanor solo echó un vistazo a la pantalla, soltó una risita y lo apagó. Se recostó en los brazos de Julian, cogió su vaso y se lo bebió de un trago. «Voy a tirar el penalti». «Un momento», gritó alguien. «La penalización es doble. Tienes que decirle a Caleb y es lo único que realmente quieres decirle». La sala quedó en silencio.
Todas las miradas se posaron en ella. Bajo la mirada divertida de Julian, Eleanor alzó la vista, no hacia nadie en particular, sino hacia el espacio frente a ella, y dijo, clara y deliberadamente, para que todos la oyeran, Caleb Hayes. Me das asco. Esa frase fue como una puñalada envenenada que me clavó directamente en el corazón. Julian seguía claramente orgulloso de la victoria de aquella noche. Su sonrisa se volvió más blanca, más odiosa. Lo miré y le devolví la sonrisa. ¿Olvidaste lo que pasó después? Le pregunté, porque si lo habías olvidado, con gusto te lo refrescaría. El rostro de Julian se ensombreció. Sabía que no lo había olvidado. Esa noche, abrí la puerta de una patada. Ante la mirada atónita de todos, aparté a Julian de Eleanor. Le di un puñetazo en la mandíbula. Lo agarré por el cuello de la camisa de marca y lo estampé contra la mesa de centro de cristal. ¿Te divertiste? Gruñí, agarrando una botella de cerveza vacía y estrellándola contra la mesa justo al lado de su rostro aterrorizado. Repítelo. ¿Quién te da asco? Un fragmento de vidrio le rozó la mejilla, dibujando una línea de sangre. Julian dejó escapar un alarido lastimero, temblando y tartamudeando para que parara. Caleb, estás loco. Era Eleanor. Se abalanzó sobre mí y me apartó de él de un empujón. Julian se escabulló, escondiéndose tras ella y señalándome con un dedo tembloroso. LEC, es un psicópata de tomo y lomo. Eleanor me miró con los ojos llameantes de furia. Levantó la mano para abofetearme, pero justo cuando su palma estaba a punto de impactar contra mi rostro, se detuvo en seco. Vio la mirada cruda y homicida en mis ojos. Caleb, por un instante, algo en su expresión vaciló. ¿Qué pasa? Le espeté con desdén, haciéndola perder la compostura. Antes de que pudiera reaccionar, le di una fuerte bofetada. Le di una bofetada con todas mis fuerzas. Después, me temblaba la mano sin control. Ese fue el sonido de nuestra relación de 10 años haciéndose añicos. Desde ese día, Eleanor exigió el divorcio y se fue de casa. Julian recordaba perfectamente mi versión desquiciada. No se atrevió a provocarme más. Me lanzó una mirada venenosa. Ya veremos qué tan valiente eres cuando Eleanor por fin se canse de ti. No te preocupes, dije, dándole la espalda y alejándome. De vuelta en el viejo y destartalado estudio, empecé a empacar. Vendí todo lo que Eleanor me había dado en el acuerdo de divorcio, quedándome solo con el estudio. Invertí todo el dinero en los lienzos y pinturas de la mejor calidad que pude encontrar. Iba a hacer una exposición de arte, una muestra con un solo cuadro. El día antes de irme de la ciudad, recibí una llamada de un número desconocido. Señor Hayes, me llamo Arthur Vance. Soy curadora en la Galería Apex. Nos interesa muchísimo la obra que nos envió. Nos gustaría invitarle a participar en nuestra exposición virtual, que se transmitirá en directo la próxima semana. Solo necesito confirmar, ¿estás segura de que quieres exponer esta obra? No me sorprendió. Suena increíble, pero al día siguiente de ver el discurso de aceptación de Eleanor, me quedé despierta toda la noche pintando. Cuando terminé, por un extraño impulso, envié una copia digital a una de las galerías más prestigiosas del país. Nunca esperé que me devolvieran la llamada. El destino tiene un sentido del humor retorcido. No rechacé la oferta. Al aceptar su oferta, no pude evitar preguntarme, si Eleanor viera esta transmisión en vivo, ¿cuál sería su expresión? Estoy segura. Gracias, respondí. Luego apagué el teléfono y tomé un vuelo a otra ciudad. Tras 6 meses de separación, la primera llamada que Eleanor Vance recibió de Caleb Hayes no fue la que esperaba. Se había preparado para la habitual retahíla de acusaciones e insultos. En cambio, la voz de Caleb era tan quieta y plácida como un lago helado. Eleanor, estoy de acuerdo con el divorcio, dijo. Eleanor frunció el ceño instintivamente. Lo primero que pensó fue, ¿qué trama ahora? Al ver su silencio, Julian se inclinó y le besó la mejilla. Fue entonces cuando Eleanor recordó lo que le había dicho a Caleb 6 meses atrás, cuando se mudó. ¿Estás segura?, preguntó ella. Sí, me parece bien una hora. Tenemos que firmar los papeles. Luego colgó. La sospecha en su mente se intensificó.
Antes de que pudiera procesarlo, Julian la envolvió en un abrazo eufórico. Finalmente se rindió. «Esto es increíble. Ahora nada nos detiene». Julian estaba más feliz de lo que ella había previsto, besándola como un niño emocionado. Su energía juvenil y apasionada la había embriagado en el pasado. Pero hoy, Eleanor no sentía ninguna alegría. En realidad, nunca había tenido la intención de divorciarse de Caleb. Aquellas palabras habían sido una amenaza, una táctica para asustarlo y que se echara atrás. ¿Cómo pudo haberla tomado en serio? Eleanor no lo entendía. Pero entonces se le ocurrió otra cosa. Esto tenía que ser uno de los planes de Caleb. Así era él. Era capaz de cualquier cosa con tal de manipularla para que volviera a casa. Incluso una vez le mintió diciéndole que su padre estaba en su lecho de muerte. Ella no le creyó entonces. Al niño que gritó lobo, al final lo ignoraron. Eleanor estaba convencida de que Caleb estaba fingiendo. Pero claro, hacía 6 meses que no lo veía. Esto podría ser una buena excusa para ir a ver cómo estaba. Le pidió a su abogado que redactara los papeles del divorcio y le envió un mensaje a Caleb para concertar una cita. Entonces sucedió algo curioso. Cuando fue a escribirle, se dio cuenta de que lo había bloqueado hacía tiempo. Ni siquiera recordaba cuándo. El historial de chat estaba congelado meses atrás, desde que Caleb se enteró de su relación con Julian. No recordaba los detalles, solo que Caleb se comportaba de forma totalmente desquiciada, gritando y destrozando cosas en casa. No pudo soportarlo más y se fue. Pero él no paró, la acosaba con llamadas y mensajes como una ama de casa despechada. Finalmente, harta, lo bloqueó. Tras desbloquearlo, Eleanor se preparó para otro ataque. Pero esta vez, su respuesta fue una sola palabra. De acuerdo. Qué raro, pensó. ¿De verdad ha cambiado? El repentino cambio de parecer de Caleb desconcertaba a Eleanor. Pero al mismo tiempo, sintió una extraña sensación. Alivio. Arrepentimiento. Si Caleb hubiera sido así de razonable, así de tranquilo desde el principio, todo habría sido mucho mejor. Ella y Caleb habían pasado por tanto juntos. Su empresa empezó en un pequeño apartamento, construido desde cero. Su vínculo debía ser irrompible. Pero Caleb era posesivo. Demasiado posesivo. Una vez que la empresa se consolidó, él se volvió cada vez más irracional, intentando controlar a cada hombre con el que ella interactuaba. Eso era imposible. Ella era la directora ejecutiva. Las reuniones de negocios y las cenas de trabajo formaban parte de su labor. Al principio, rechazó los avances de otros hombres. Pero al cabo de un tiempo, se dio cuenta de que en su mundo todos jugaban a lo mismo. Ella simplemente hacía lo que los hombres poderosos habían hecho durante siglos. Y, en su opinión, era mejor que la mayoría de ellos. Solo tenía uno. Julian. Fue la propia inseguridad de Caleb, su negativa a superarlo, lo que la alejó aún más. Fue él quien la obligó a hablar del divorcio. Si Caleb hubiera hecho la vista gorda, nunca habrían llegado a esta situación. Eso se decía Eleanor. Al fin y al cabo, tenían 10 años de historia. Recordaba cuando él decía que no tenía hambre solo para que ella pudiera comerse el último trozo de pollo de la comida que compartían. Recordaba cómo la abrazaba toda la noche en su apartamento helado, calentándola con su propio calor corporal. Recordaba cómo ahorraba durante meses de sus trabajos de ilustración freelance para comprarle un pequeño anillo de plata, diciéndole que la contrataría para siempre. Tenían demasiados recuerdos bonitos. Eleanor no podía simplemente desecharlos. Y estaba segura de que Caleb tampoco. Por eso estaba tan segura. Que Caleb aceptara el divorcio era solo otra de sus tácticas. Un juego de psicología inversa. Él jamás podría dejarla ir del todo. Eleanor no lo creyó ni por un segundo. No fue hasta que se conocieron que se dio cuenta de su error. Caleb hablaba en serio. De verdad iba a divorciarse de ella. Cuando ella abrió la puerta de su apartamento y lo vio de pie en la sala, lo primero que pensó fue: solo han pasado 6 meses. ¿Cómo llegó a estar tan delgado? Caleb solía tener un rostro ligeramente redondeado, un encanto juvenil que le daba un aire alegre y optimista.
Ahora, la línea de su mandíbula era tan afilada que podía cortar cristal. La sencilla camiseta blanca que llevaba le quedaba holgada, haciéndolo parecer tan frágil como el papel. ¿No ha comido? Una extraña y desconocida punzada de preocupación se apoderó del pecho de Eleanor. Antes de que pudiera hablar, Julian se interpuso entre ella y Caleb, burlándose de él con ese tono despectivo. Sabía que Julian lo había hecho esperar toda la tarde a propósito. Pero su primer instinto no fue regañar a Julian, sino observar mejor a Caleb. Hacía 6 meses que no lo veía tan de cerca. Incluso después de todas las peleas, después de que él hubiera desgastado su amor con sus constantes celos, Eleanor se dio cuenta de que el hombre al que amaba seguía siendo él. Este amor era completamente diferente del que sentía por Julian. Julian era una emoción, una escapada apasionada, una inmersión en el deseo puro. Pero Caleb estaba grabado a fuego en su ser. Un amor nacido de una historia compartida y una ternura profunda y dolorosa. Estuvimos juntos 10 años. Te mereces tu parte. No te voy a dar menos. Mientras Caleb revisaba los papeles, la mirada de Eleanor permanecía fija en él. Quería aprovecharse de él. Le había ofrecido un acuerdo generoso, esperando que lo usara como moneda de cambio para hacer una contraoferta. No quiero nada de esto. Solo quiero que no te vayas. Ella jamás imaginó que él lo rechazaría todo. Todo, excepto ese viejo estudio inservible. Todo el intercambio duró menos de 5 minutos. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo es posible que Caleb quiera divorciarse de mí? Seguro que tiene algo más que decir. Eleanor lo miró fijamente, con la mirada clavada en él, deseando que dijera algo. Lo que fuera. Pero Caleb se dio la vuelta y salió por la puerta sin siquiera mirar atrás. ¿De verdad se había acabado así sin más? Eleanor no podía creerlo. Se aferró al acuerdo firmado, incapaz de entregárselo a su abogado. Esa noche, Julian preparó una cena romántica de Camelot para celebrar el comienzo de su nueva vida juntos. Pero mientras Eleanor miraba el atractivo rostro juvenil de Julian, solo sintió una creciente oleada de ansiedad e irritación. Cuando el divorcio sea definitivo, casémonos, ¿de acuerdo?, preguntó Julian, tomándola de la mano con los ojos llenos de esperanza. Antes de que ella pudiera responder, comenzó un apasionado monólogo sobre los planes de la boda. Usaré ese Ferrari rojo de tu garaje como coche nupcial. Traeremos a todos mis amigos y familiares de casa. Al ver sus ojos brillar a la luz de las velas, la mente de Eleanor volvió a su boda con Caleb. Acababan de fundar la empresa y estaban completamente arruinados. Ella le había preguntado en broma si debían ir al ayuntamiento. A Caleb se le enrojecieron los ojos y la abrazó, riendo y llorando a la vez. Se casaron por el precio de la tasa judicial. Esa noche, se dieron el lujo de comprar 2 cervezas y se sentaron en un puente, celebrando su matrimonio bajo el viento frío. Más tarde, sintiéndose culpable por no haberle dado una boda como es debido, Caleb usó el dinero de un trabajo freelance para comprarle ese pequeño anillo de plata. En aquel entonces, se había jurado a sí misma que algún día, cuando fueran ricos, le daría a Caleb la boda más grandiosa y extravagante que pudiera imaginar. Consiguieron el dinero, pero la boda nunca se celebró. Ni siquiera tienen fotos de la boda. Unas cuantas fotos tomadas a toda prisa durante su media hora de almuerzo un día. Ya veremos, dijo de repente, interrumpiendo la fantasía de Julian. La sonrisa de él se congeló lentamente. Frustrada y confundida, Eleanor llamó a su mejor amiga y salieron a tomar algo. ¿Dónde está tu novio esta noche?, bromeó su amiga. En su círculo social, Julian era su novio oficial. Caleb era su marido secreto. Eleanor no tenía ganas de contestar. Su amiga se acercó, agitando el teléfono con entusiasmo. Mira, tú y Julian son tendencia. Son tan adorables. No puedo con tanta ternura. A través de su visión borrosa por el alcohol, Eleanor vio su propio rostro en la pantalla, mirando con cariño a Julian en la gala de premios. Mi inspiración, mi éxito, todo. Todo viene de hace 3 años. En el vídeo, ella miraba a Julian con pura adoración. ¿Qué demonios es esto? Hace 3 años, ella y Caleb estaban en su peor momento.
Fue cuando Caleb lo sacrificó todo por ella. ¿Cómo pudo decir algo así? Eleanor estaba repentinamente sobria. Recordaba la gala. Fue algo que dijo en el momento para conectar con el público, para adaptarse al ambiente. Pero el vídeo tuvo millones de visitas. Se había convertido en tendencia en Twitter. Si esto estuviera en línea, Caleb lo vería. No, era imposible que lo viera. Se pondría furioso. Con manos temblorosas, Eleanor tomó el teléfono de su amiga. ¿Quién publicó esto? Que lo quiten ahora mismo. Su amiga se sobresaltó por su reacción histérica. Buscó a tientas en su teléfono la cuenta de redes sociales del medio que había publicado la noticia. Pero al abrir su página, se quedó paralizada. «Ella», dijo su amiga con voz nerviosa y cautelosa. «Acaban de publicar algo nuevo. Es sobre Caleb». Cuando regresé a la ciudad, descubrí que el vídeo de mi exposición de arte ya se había viralizado. El curador de la galería Apex me escribió, diciendo que jamás imaginó que la respuesta sería tan masiva. Tras felicitarme, me preguntó con tacto si estaría dispuesta a concederme una entrevista exclusiva. No respondí. Abrí Twitter y se desató una tormenta de comentarios sobre Eleanor y yo. Última hora, la conmovedora historia de amor del CEO tecnológico podría ser una completa mentira. Marido despechado responde con una exposición de arte viral. Me quedé boquiabierto. 10 años de matrimonio tirados a la basura por un tipo que conoció hace 3 años. Me duele el corazón por este artista. El domingo anterior, a las 7 de la tarde, la exposición transmitida en directo por la Galería Apex comenzó según lo previsto. La galería, austera y vacía, solo exhibía un cuadro. La cámara hizo un lento zoom sobre un hombre delgado que estaba de pie frente a ella. El presentador preguntó, «Caleb, esta obra se titula Hace 3 años. ¿Puedes contarnos la historia que hay detrás?» En el vídeo, el hombre al que llamaban Caleb miró directamente a la cámara, con voz tranquila y clara. Me gustaría decirle una cosa al Caleb Hayes de hace 3 años, no vendas el reloj. Hay gente que simplemente no lo vale. El vídeo se hizo viral. Caleb Hayes. ¿Por qué me suena tanto ese nombre? ¿Verdad? Me parece haberlo oído antes. ¿Os acordáis del discurso de aceptación de la CEO de la empresa tecnológica hace unos días? ¿No mencionó que fue hace 3 años? Madre mía. Tiene que ser la misma historia. Esto es mejor que un reality show. Con su aguda intuición digital, los internautas no tardaron en descubrir mi conexión con Eleanor. Una vez que se confirmó que yo era el marido que había sido borrado públicamente en la gala de premios, Internet colapsó. Imposible. Es el de verdad. Este drama es una locura. Me da asco. Pensé que era un romance de cuento de hadas, pero es la clásica historia de una serpiente escondida en la hierba. ¿Cómo podía decir eso tan tranquilamente? Usar el dinero que su marido obtuvo al vender una reliquia familiar para agradecerle a su amante por ser su vida. Pobre hombre. Que alguien le dé un abrazo. Ahora, las redes sociales de Eleanor están siendo bombardeadas con comentarios furiosos. En cuanto a mí, si bien no fue tan intenso, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes y llamadas de periodistas, desconocidos y algunos amigos que teníamos en común. Los ignoré a todos, pero lo que me pareció realmente extraño fue que, en medio de ese aluvión de comunicaciones, no recibí ni un solo mensaje ni llamada de Eleanor. Qué raro. La había humillado públicamente y no tuvo la menor reacción. Mientras seguía dándole vueltas a su silencio, me llamó un número local. Era el casero de mi antiguo estudio. Caleb, oye, alguien quiere comprar tu antiguo estudio, pero tienes que volver y firmar unos papeles. Confundido, reservé un vuelo de regreso. En cuanto salí por la puerta del aeropuerto, vi al casero esperándome con impaciencia. Caleb, gracias a Dios que estás aquí. Es tú. Tú es mujer. Se enteró de que estabas vendiendo el estudio y se niega a que se venda. Me explicó la situación rápidamente. Me dio risa, con razón había estado callada. Me estaba esperando aquí. Yo me encargo. Después de despedir al casero, pedí un Uber directo al estudio. Desde una cuadra, pude ver a Eleanor parada frente al edificio.
Se la veía aún más demacrada que la última vez que la vi, con profundas ojeras. Al verme, su rostro se iluminó como si yo fuera su salvador. Caleb, exclamó, corriendo hacia mí y agarrándome del brazo. No vendamos el estudio. De acuerdo. Aquí es donde empezamos. Me miró con ojos suplicantes. Me pareció completamente ridículo. Eleanor, por si lo has olvidado, ya hemos firmado los papeles del divorcio. Se lo recordé. Al oír mis palabras, Eleanor se tambaleó y palideció. Caleb, ese cuadro, ¿qué querías decir con eso?, preguntó, cambiando de tema, con los ojos inyectados en sangre. Lo entendí enseguida. Me preguntaba por lo que había dicho en la exposición. 3 años atrás, cuando le di el dinero de la venta del reloj, me miró con los ojos enrojecidos y me preguntó, Caleb, ¿te arrepentirás alguna vez de haber hecho esto por mí? Mi respuesta entonces fue, nunca. Y ahora me preguntaba qué significaba el arrepentimiento. ¿De verdad que no lo entiendes, verdad?, pregunté, sintiendo una profunda incomprensión. Como si la burla en mi expresión la hubiera herido, el rostro de Eleanor palideció aún más. Se acercó a mí tambaleándose, con pasos vacilantes. Pero nunca me arrepentí. Caleb, nunca me arrepentí de casarme contigo. ¿Cómo puedes arrepentirte? Prometiste que nunca te arrepentirías. Sus ojos volvieron a estar rojos, igual que hacía 3 años. Las lágrimas brotaron y rodaron por sus mejillas como perlas rotas. Antes, verla llorar me habría destrozado el corazón. Ahora, mi corazón era de piedra. Tú mismo lo dijiste. Respondí con frialdad, eso era pasado. La gente cambia, ¿no? Ella fue quien me enseñó esa lección. Ahora que el golpe le había vuelto en contra, ¿por qué no podía aceptarlo? Eleanor me miró dolida. Parecía buscar en mis ojos algún rastro de afecto o reticencia. No encontró nada. Su agarre en mi manga se hizo más fuerte, su mano temblaba. Caleb, haces todo esto porque sigues enfadado conmigo, ¿verdad? ¿Insistió? Todavía sientes algo por mí. Por eso pintaste eso, por eso dijiste esas cosas, para provocarme. Todavía me quieres, ¿verdad? Preguntó 2 veces, con los ojos muy abiertos en una súplica desesperada, casi patética. Me limité a escuchar con calma, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Amor? ¿Qué es eso? Ya habíamos firmado los papeles. ¿De qué había que hablar? Ah, sí, yo la amaba. Pero ¿no fue ella quien, personalmente, tomó ese amor y lo redujo a cenizas? El desprecio en mis ojos era imposible de ocultar. No, Caleb, no lo hice. Te amo. Decir que quería el divorcio solo fue mi enojo. Nunca, jamás quise dejarte. Eleanor gritó con la voz quebrada. De repente me abrazó con fuerza, repitiendo lo mismo una y otra vez, como si ese gesto físico pudiera demostrar algo. Antes, la habría retenido con todas mis fuerzas. Pero desde que se lió con Julian, ni siquiera recordaba la última vez que nos habíamos abrazado. Eleanor no obtuvo respuesta de mí. Me soltó lentamente, y lo único que vio fue la misma fría indiferencia en mis ojos. El pánico empezó a apoderarse de ella. Sus manos, aferrándose a mis hombros, comenzaron a temblar. Caleb, no nos divorciemos. De acuerdo. Si sigues adelante con esto, no recibirás ni un centavo de mí, amenazó. Ni de tu padre. Dejaré de pagar su tratamiento. Morirá. Intentó sonar feroz y fría. Pero el temblor en su voz delataba su desesperación. Levanté la vista y la miré fijamente, con la voz monótona y sin emoción alguna. Eleanor, no lo sabes, ¿verdad? Mi padre ya está muerto. Su salud empeoró mientras estábamos separados. Te llamé desesperadamente, pero estabas de vacaciones en el extranjero con Julian. Te envié un mensaje de texto. Pero antes de que pudiera explicarte, me bloqueaste. Tus amenazas, Eleanor, no valen nada. Si me importara el dinero, jamás habría vendido lo más preciado que tengo cuando tú no tenías nada. Pero mi corazón seguía lleno de un nudo frío y duro de odio. Ella había olvidado nuestro amor. Y había olvidado cómo mi padre la había tratado como a su propia hija,
dándole todo lo que tenía. Eleanor, no solo me traicionaste a mí. Lo traicionaste a él. Un silencio sepulcral llenó el estudio. Observé cómo el último color se desvanecía del rostro ya pálido de Eleanor, dejándolo de un gris ceniza enfermizo. La luz de sus ojos se extinguió en un instante. Conmoción, incredulidad, horror. Un torbellino de emociones cruzó su rostro antes de que se convirtiera en una máscara vacía y hueca. ¡Ay!, susurró. Giré el cuchillo. No has ido a verlo en casi un año. Claro que no lo sabrías. Pobre padre mío. Incluso en su lecho de muerte, seguía preguntando por ti. Y yo tuve que contener las lágrimas y mentirle una y otra vez. Eleanor está de viaje de negocios. Volverá a verte en cuanto termine. La muerte de mi padre no fue repentina. Simplemente falleció. Los médicos ya no podían hacer nada más. Yo fui quien firmó la orden de no reanimación. Le sostuve la mano fría y vi cómo las líneas planas se extendían por el monitor cardíaco. Me encargué personalmente de todos los preparativos, con calma y método. Al día siguiente de su funeral, vi las noticias sobre tu espectacular gala de premios, que paralizó la ciudad. La verdad es que quería divorciarme de ti desde hacía mucho tiempo. No soportaba verme convertirme en un monstruo consumido por la amargura. La muerte de mi padre fue la gota que colmó el vaso. ¡Ay, Eleanor! ¿Cómo podrías entenderlo? En el momento en que decidiste traicionarme y negarte a dar marcha atrás, el tiempo de nuestra historia empezó a correr. El cuerpo de Eleanor se estremeció violentamente. Retrocedió 2 pasos, a punto de caer. La miré y no olvidé añadir una última cosa. Si aún te queda un mínimo de decencia, déjame ir. Ahora, cada segundo que paso en tu presencia me asfixia. Salí del estudio. La conversación había sido de todo menos agradable, y la atmósfera opresiva parecía haberse escapado del edificio conmigo. Al salir, me encontré con un pequeño grupo de vecinos curiosos que me señalaban y cuchicheaban. El único que tuvo el valor de hablar fue Julian. Debió de aparecer en algún momento. Ahora se acercó a mí furioso, con el rostro desfigurado por la rabia. «Caleb, maldito, ¿estás contento ahora?», gritó. «¿Qué ganas destruyéndola?». Su voz era estridente y acusadora. Me irritó tanto que levanté el puño y le di un fuerte puñetazo en la cara. «¡Idiota!», le espeté. «Si tuvieras 2 dedos de frente, la habrías convencido de divorciarse de mí hace meses. No estaría metida en este lío». Julian se llevó las manos a la cara, mirándome con incredulidad. «Y otra cosa», le advertí. «Cuidado con tu tono. Hasta que no tenga en mis manos el certificado de divorcio, sigo siendo su marido legal. Ten cuidado, o podría hacer que te demande para recuperar hasta el último céntimo que se ha gastado en ti». «Jamás haría eso», replicó él. «Dadas las circunstancias», dije con una leve sonrisa, «¿apostamos?». «Solo quiero hacerlo retorcerse». Julian tembló de furia, incapaz de articular palabra, con los ojos ardiendo de puro odio. Sin la interferencia de Eleanor, la venta del estudio se concretó sin problemas. Por una extraña ironía del destino, el día que firmé los papeles finales coincidió con el último día del periodo de espera obligatorio. Tras nuestra confrontación, esperaba que intentara alguna treta de última hora para retrasar el divorcio. Para mi sorpresa, me estaba esperando en la entrada del juzgado. Obtuvimos el certificado de divorcio sin ningún problema. Inmediatamente después, corrí a la oficina del agente inmobiliario para firmar el contrato de compraventa del estudio. Con ambos asuntos importantes resueltos, sentí un gran alivio. Apenas había salido de la oficina cuando el agente me volvió a llamar. «Señor Hayes, sé que esto no es muy profesional, pero pensé que debería saber algo». «¿Qué sucede?». «¿Su esposa?». Su exesposa. Apareció justo después de que te fueras. Había encontrado un nuevo dueño para mi estudio y estaba de rodillas, llorando y suplicándole que se lo vendiera de nuevo. Por supuesto, se negaron. Ahora, Eleanor bloqueaba físicamente la entrada, negándose a dejarlos pasar. Sentí una punzada de irritación. Pedí un Uber y me dirigí hacia allá.
Llegué y vi a Eleanor forcejeando con un conserje por algo que intentaba sacar de un cubo de basura. El nuevo propietario ya se había ido. El agente suspiró. Llegaste tarde, señor Hayes. Tu exesposa se ofreció a recomprarlo por el triple del precio. En fin. El estudio ya no era mío. Si el nuevo dueño quería aceptar el trato, no era asunto mío. Pero justo entonces vi lo que Eleanor había rescatado de la basura. Era nuestra única foto de boda, la que nos tomamos durante la pausa para comer. Eleanor, Caleb, al verme, un destello de luz volvió a sus ojos apagados. Mira, recuperé el estudio y todas nuestras cosas antiguas. Voy a encontrarlas todas, pieza por pieza, comenzó, ansiosa por mostrarme su premio. Pero antes de que pudiera terminar, saqué la llave del coche del bolsillo y pasé su filo con violencia sobre la foto que tenía en las manos. Con un crujido seco, arranqué mi imagen de la fotografía. Los ojos de Eleanor se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, y su rostro palideció. Me miró con una expresión de profundo dolor y tristeza, mientras las lágrimas comenzaban a caer. La miré fijamente, con el rostro inexpresivo. A través del cristal del estudio, podía ver nuestro reflejo. La escena me resultaba escalofriantemente familiar. Claro que sí. Hubo un tiempo en que yo estaba frente a ella, así, suplicándole patéticamente que volviera. Y ahora, todo vuelve. Deja de engañarte. Eleanor, verte así me da asco. Le escupí, devolviéndole sus propias palabras. ¿Por qué no me dejas en paz? Después de ese día, por fin reinó el silencio. Estaba sola. Pero liberarme de ese pasado asfixiante fue como si una densa nube de tormenta que había estado sobre mi cabeza durante años finalmente se disipara, revelando un sol olvidado. Cada día se sentía brillante y despejado. Vi a Eleanor una vez más una semana después en un bar. Tras el divorcio, empezó a beber mucho. Amigos comunes intentaron llamarme, insistiendo en que hablara con ella para ayudarla. Bloqueé sus números uno a uno hasta que cesaron las llamadas. Esta vez fue un encuentro casual. Eleanor ya estaba completamente borracha. Estaba a punto de irme cuando apareció Julian. «Ella», dijo él, apresurándose a su lado para sostenerla mientras se tambaleaba. «Te he estado buscando por todas partes». «¿Qué haces aquí?» La voz de Julian era una mezcla de queja y preocupación. «Deja de torturarte por él. No vale la pena. Ella, vámonos a casa». «Todavía me tienes». «Suéltame». Eleanor lo empujó con sorprendente fuerza. «Él es mi marido. Lo quiero a él. No te quiero a ti. Eres solo un jovencito interesado que usa mi dinero». Algo en sus palabras, quizá, jovencito interesado, pareció tocarle la fibra sensible. Julian se quedó paralizado, con el rostro desencajado por la incredulidad. Esa fue la última vez que los vi a ambos. Después supe que Eleanor había despedido a Julian. No solo eso, sino que había contratado a sus abogados para demandarlo y recuperar hasta el último centavo que había gastado en él. Julian, probablemente sin esperar una acción tan despiadada, abandonó la ciudad furioso. 3 meses después, recibí una llamada de la policía. Me informaron de que se había producido un incendio en el antiguo estudio que yo tenía. Hubo 2 fallecidos. Los difuntos fueron mi exesposa, Eleanor Vance, y su exnovio, Julian Chase. Eleanor no tenía padres ni familia. Oficialmente, yo era su único pariente cercano. Al enterarme de la noticia, sentí una profunda tristeza, una gran pérdida. Pero al final, fui yo quien se hizo cargo de sus asuntos finales. Esparcí sus cenizas en el océano. Desde entonces, montañas y mares nos separaron, para no volver a encontrarnos jamás.